Van a ser muchos los docentes que estén pendientes del llamamiento extraordinario para interinos de cara al próximo curso escolar. En el primer llamamiento, recordamos, quedaron sin cubrir 5 plazas de curso completo en primaria, prácticamente 200 de las más de 4.500 ofrecidas en la ESO y para formación profesional. Así que esta mañana saludamos a Mónica de Cristóbal, la responsable de educación de CESIF en Aragón. Señora de Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola. Buenos días, pues expectantes a ver qué vacantes ofrecen para poder dar seguridad a este nuevo inicio de curso. Esperamos que haya más vacantes de curso completo y más vacantes a tiempo parcial para que nuestros docentes se incorporen a los centros para dar seguridad a este inicio de curso. Le iba a preguntar, ¿cómo funciona? Explíquenos cómo funciona el procedimiento que se lleva a cabo hoy y sobre todo qué expectativas tienen en cuanto, por ejemplo, al número de plazas. Pues el procedimiento es que hoy, que para CESIF ya es un poco tarde, porque el docente no se va a incorporar el lunes, que es lo que nos gustaría, que es cuando todos volvemos a los centros, se van a ofertar un número de vacantes que faltan todavía por ofertar porque todavía no estaban cerradas las necesidades en todos los centros educativos y porque muchos de los docentes que ya han sido adjudicados a lo largo de este verano tienen unas necesidades de reducción de jornada o de enfermedad y ahora es cuando se van a cubrir. Ahora se ofrecen las necesidades que entendemos para CESIF, que son las necesarias y suficientes para comenzar un principio de curso con seguridad. Y con seguridad me refiero a que en cada centro educativo estén todas aquellas plazas cubiertas para poder dar cobertura a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Porque por mucho que se empeñen en decir que cada X alumnos necesitamos X profesores, todos sabemos que el alumnado es diferente y que hay centros donde se requieren más profesores, más profesorado que en otro, porque el alumnado que allí está matriculado, pues requiere unas necesidades educativas diferenciadas de otros y hay más docentes que atender a cada uno de nuestros alumnos. ¿Cuánta gente hay esperando para este proceso, señora de Cristóbal? Pues tenemos a muchos de los interinos que conforman nuestras listas, que depende de qué especialidades, pues es más numeroso que en otro. En educación infantil tenemos unas listas muy nutridas, muy largas, y hay otras especialidades, pues en el ámbito de la formación profesional, pues que no tenemos a profesores esperando. Sabemos que se van a ofertar unas vacantes para determinadas especialidades que no van a ser elegidas. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, todas aquellas relacionadas con el ámbito de la formación profesional, del ámbito informático o de matemáticas, van a tener difícil cobertura, pues porque los sueldos de los docentes, por mucho que nos empeñemos, no son lo suficientemente apetitosos como para que aquellos titulados quieran dedicarse al ámbito de la docencia, porque en el ámbito del empleo privado están más remunerados, mejor considerados y tienen más dignificación profesional que siendo docentes. Es decir, ustedes ya cuentan que hay plazas que se van a quedar sin cubrir. Sí, lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque pasa muchos años. ¿De cuántas podemos hablar, más o menos? Pues podemos hablar, claro, es que no sé cuántas van a ofertar, pero va a haber un 15% de vacantes para el ámbito de la formación profesional que no son apetecibles para aquellas personas que pueden dar docencia en esos ámbitos. Pues en las matemáticas, una persona que sale titulada con el graduado en matemáticas y que puede dedicarse a la docencia por vocación, lo va a coger, pero aquellos otros docentes que lo que quieren es un trabajo pues que cubra sus necesidades laborales, pues no va a coger el ámbito docente, se va a ir al ámbito privado, que va a estar mucho más reconocido y mucho mejor remunerado. ¿Y aquí ustedes qué plantean para solucionar el problema? Pues nosotros planteamos, evidentemente, que las condiciones laborales de los docentes estén mejor remuneradas, que aquel acuerdo que se firmó a principio de curso se ratifique y dejemos de ser los docentes que menos cobramos en este país y que haya una estabilización más real. Lo que se va a ofrecer a lo largo de la mañana y que se va... Ahora cada interino, cada persona que está esperando un puesto de trabajo para el próximo curso, bien sea de jornada completa o de jornada parcial, hoy va a ver qué vacantes se le ofrecen. Mañana va a hacer un proceso informático en el que va a intentar seleccionar aquellas que le interesan. Después va a haber un proceso de adjudicación, que ya pasamos a la semana siguiente. Después tienes que presentar papeles y luego presentarte en el centro educativo. Y tienes 3 días, una vez que sabes
Bueno, tienes 24 horas. Una vez que sabes cuál va a ser tu destino para el próximo curso, tienes que llegar a ese destino. Y si está en Zaragoza, en Huesca, en Calatayud, pues puede ser fácil, pero si es una localidad alejada de tu vivienda habitual, de tu lugar de residencia con tu familia, tienes que trasladar tú o toda tu familia a esa población en la que vas a tener que ejercer este curso que viene. Entonces, eso pues no motiva. No es muy apetecible en según qué edades o franjas o ámbitos laborales. ¿Están pendientes, señora de Cristóbal, de formalizar el acuerdo para mejorar las condiciones laborales de la profesión? Aludía usted hace un instante a ello, sí. Precisamente. Recuérdenos cómo está el asunto. ¿Esto se va a formalizar antes de empezar el curso? ¿No? Pues desde CESIF exigimos evidentemente que sí que se formalice. Recordamos que el anterior acuerdo y con el anterior gobierno se formalizó un acuerdo de reducción del horario lectivo para dedicarse para que los docentes podamos implementar los programas de innovación educativa y la atención a las tutorías y a los estudiantes de cada centro, que se firmó el año pasado, el curso pasado, que costó más de 7 años revertir esas necesidades. No se llegó a formalizar políticamente y dijimos, pero vamos a ver, los docentes y sus representantes, que somos nosotros, en este caso CESIF, no tenemos por qué pagar las consecuencias de una mala gestión administrativa del gobierno. Por eso exigimos a este nuevo gobierno que cumpla aquello que firma con los representantes legales de los docentes, que ratifique esa mejora de las condiciones laborales para que estos puestos de trabajo sean apetecibles para todos y para que los docentes tengan la dignificación profesional que se merecen, porque mejorar la calidad de las condiciones laborales de los docentes revierte directamente en la educación pública de esta comunidad autónoma, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, que haya una educación pública de calidad. Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CESIF Aragón. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.